el punto de vista jurídico, está claro que el sistema idóneo es el actual. O sea, el punto de vista de la garantía, no hay duda. Entonces lo que tenemos que nosotros hacer es utilizar esa tecnología para fortalecer esos principios. Exacto. Si nosotros queremos hacer o utilizar los tokens inmobiliarios, esos tokens inmobiliarios no pueden excluirse del principio de responsabilidad patrimonial universal. Yo respondo con todo mi patrimonio, por lo tanto, el hecho de que el token quede alojado en la red registral significa que yo no lo puedo sacar a una cold wallet, llevármelo claro, a... Eso siempre se ha dicho de Bitcoin, claro, ¿no? o sea, que se utiliza para fraude fiscal, para evadir impuestos... Bienvenidos a mi nuevo canal, El Código Abierto. Empezamos. Bueno, muy buenas a todos. Volvemos con un nuevo capítulo del podcast. En este caso va a ser un podcast más orientado a un tema más técnico, que es el mundo de los activos digitales, la tokenización inmobiliaria y demás. Y para ello contamos con la compañía de un gran amigo, que es mi compañero de promoción, Manuel Osborne. ¿Qué tal, Manuel? Hola, muy buenas, Luis. Pues la verdad que la idea de montar el podcast fue un poco de los dos. O sea, yo al final fue el que empecé, pero en realidad es casi un proyecto compartido. Así que bueno, mi idea es que sea un colaborador habitual. Os lo presento, él es el registrador de la propiedad de Brihuega y lleva también desde que empezamos en ese registro, así que está cómodo, ahora nos contará un poco. Y nada, él es también de mi promoción de 2018, es un chaval de Sevilla y nada, que se presente él un poco mejor. Pues sí, lo primero, gracias por hacerme participar, que ya habíamos hablado muchas veces de este tema y siempre me ha parecido muy interesante. Ya te lanzaste tú con el primer podcast con las opositoras, que espero que les esté yendo bien. Sí, de hecho ahora han empezado ya los exámenes, espero que lo hagan bien. Las dos están muy bien preparadas, la verdad. Bueno, lo que decía, soy gran consumidor de podcast, de historia, economía, geopolítica, y la verdad que cuando lo hemos comentado siempre hemos echado en falta, ¿no?, un podcast jurídico interesante para escuchar recurrentemente sobre temas de actualidad. Y nada, ¿qué más de actualidad puede haber que todo este tema de activos digitales, ¿no? Y además un poco también la idea del podcast es que vean a gente joven hablando de derecho, claro, ¿no? No al típico señor que lleva ya toda la carrera con 60, 70 años, que son un poco los que más pueden ir a entrevistas o tal, ¿no? Es un poco ver la visión, la perspectiva de un tío más joven, un operador jurídico desde un registro, que muchas veces a mí me dice que soy demasiado joven para ser registrador, no sé a ti qué te pasará. Y bueno, pues sobre todo temas pues de actualidad, como el tema de los activos digitales, pues desde luego una perspectiva a 30, 40 años vista, que es la que tenemos nosotros por delante en nuestra carrera profesional, ¿no? Claro. Acercarlo también a gente para generar interés en este tipo de podcast. Y bueno, yo ya casi empezaría un poco a tratar el tema. El tema de hoy va a ser un tema que está completamente de actualidad, por lo menos en el mundo jurídico, que es el tema de los activos digitales, más concretamente lo que nos puede afectar a nosotros, la tokenización, que puede ser tanto tokenización, ahora lo veremos, de activos inmobiliarios, como tokenización de participaciones sociales. Manuel, aparte de ser mi amigo, es un experto en este campo también. Vamos ahora a publicar juntos un artículo que luego comentaremos sobre la inscripción de participaciones utilizando la tecnología blockchain. Y vamos a intentar exponeros un poco al público más general, no tan técnico quizás, a ver si somos capaces de bajar un poco los conceptos a la vida real y que la gente intente quedarse por lo menos con la idea ¿no?, de qué son los activos, cómo se puede utilizar, qué aporta el registro en todo este mercado y todo eso, ¿no? Sí. Pues desde luego, lo primero que yo plantearía es la importancia de los dos aspectos, del aspecto jurídico y del aspecto tecnológico, ¿no? O sea, la tecnología al final no deja de ser una herramienta al servicio del derecho, ¿no? En nuestro caso, pues la ley hipotecaria, que lleva desde 1861 ya en vigor, ya lleva un rato. Por lo menos un siglo y medio más, ¿no? Funciona y sigue funcionando muy bien, pero claro, con todos estos temas de avances tecnológicos, pues como todo en la vida, debe adaptarse a las necesidades de la sociedad actual y las demandas de la sociedad actual, que es lo que solicitan, ¿no? Ya tú, que además has dado
conferencias y charlas sobre el tema, pues cuántas veces te habrán preguntado ¿cómo funciona la tokenización de activos? ¿Cómo funciona la tokenización de inmuebles? Claro. Y bueno, eso es lo que queremos dar un poco respuesta desde una perspectiva jurídica y desde los 3 registros que de lo que realmente somos, registros de la propiedad, mercantil y bienes muebles. Que muchas veces la gente te pregunta, no, pero para mercantil, ¿cuál es la oposición que tienes que hacer? No, si es la misma. Al final somos un único cuerpo y tenemos que dar una solución global a los 3 registros, ¿no? Entonces, hay una cosa que apuntas que me parece que es la palabra clave, ¿no? Que es herramienta. O sea, desde el principio, cuando surgieron estos temas, vamos a ver, entrando ya un poco en materia, el tema de blockchain, que es al final un ejemplo de lo que hoy conocemos como red DLT, ¿no? Tecnología de registro distribuido, que se llama. Claro, surgen los primeros movimientos, quizás, como suele ocurrir con este tipo de tecnologías, que tienden a sobreestimar la tecnología. Totalmente. Y a pensar que la tecnología va a acabar con todo lo que hay, ¿no? De hecho, este es el movimiento que se ha venido a denominar criptoanarquía. Cripto por el tema cripto y anarquía porque es acabar con las instituciones estatales. Y estas instituciones estatales lo que tienen que hacer, o lo que han venido haciendo, es defender su posición e integrando la tecnología como si fuera una herramienta, ¿no? Esa es la idea que venimos a trasladar. Entonces, yo me quedo con esa palabra, con herramienta, que me parece fundamental. Frente a amenaza o frente a sustitución, yo siempre planteo herramienta, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué es una red DLT, una tecnología de registro distribuido blockchain? Porque claro, estamos aquí hablando de cosas que la gente todavía ni conoce, ¿no? A ver, desde el punto de vista técnico, evidentemente solo lo podría explicar un ingeniero informático. El próximo día traeremos a uno, o por lo menos intentaremos tener la parte tecnológica para que nos vaya corrigiendo nuestros conceptos, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar, evidentemente, desde el punto de vista jurídico, que es lo que nos compete. Nosotros somos juristas y lo que queremos hacer es integrar esa tecnología dentro del registro de la propiedad y aplicarla, ¿no? Entonces, el tema de los registros distribuidos, pues al final no deja de ser una herramienta que se introduce dentro del registro de la propiedad mediante nodos que hacen que el contenido del mismo quede criptografiado dentro del sistema que tenemos nosotros como registradores, dentro de nuestros servidores, ¿no? Exacto, o sea, es una red, en primer lugar, es una red en el sentido de varios nodos que se llaman nodos como los puertos de entrada o los puertos de entrada y salida, tanto de la información como de las operaciones. Y que, como decimos, surge con el tema de Bitcoin en el sentido de que son cada nodo, a través de lo que se ha venido a denominar prueba de trabajo, quienes acreditan las transacciones, y todo esto da lugar al movimiento que se conoce como la minería de Bitcoin y todo eso, ¿no? Pero más que entrar en Bitcoin, que realmente eso es uno de los primeros errores que tiene la gente, que piensa que te estás dedicando a criptomonedas. El tema de activos digitales va completamente, no completamente, pero va paralelo a este mundo de las criptomonedas. Son la misma tecnología, pero aplicada a distintos elementos. Exacto. Entonces, dentro de esa configuración de nodos, que son quienes retienen la información, que es una información que se comparte en toda la red, y quienes aceptan las transacciones que se producen dentro de esa red, aparte de la prueba de trabajo, que es esta prueba que decimos de la tecnología de Bitcoin, y tiene como contra importantísima el excesivo consumo de energía para validar cada una de las operaciones, surgen o la tecnología va dando cabida a otro tipo de redes basadas en el mismo concepto, pero utilizando otros elementos, ¿no? Que es lo que se viene a denominar, por ejemplo, el Proof of Stake o la prueba de autoridad, ¿no? Que lo que se produce es un menor consumo energético. Exacto. Y en el caso de la prueba de autoridad, en lugar de descentralizar los nodos, existe un nodo validador. Exacto. Que en este caso, pues lo lógico es que sea el registrador. Entonces, ahora, vamos por partes, ¿no? O sea, teniendo esa tipología, surgen lo que se llaman las redes permisionadas, que son redes en las cuales los nodos no son cualquiera accede a la red, crea un nodo y a través de prueba de trabajo puede validar operaciones, sino que se va a un modelo que a mí me gusta mucho como fotografiar la situación real de la tecnología, que es frente a lo que se llamaba tecnología descentralizada, ¿no? Atendiendo a esa institución descentralizada como inexistencia de la institución, más bien. Nos vamos a un concepto más de distribución, ¿no? Que es la distribución de la información, pero centralizada en una institución, ¿no? Es un poco lo que a mí me gusta mucho porque es muy gráfico de frente a el primer movimiento descentralizado, un segundo movimiento de, ojo, la institución tiene que estar amparando toda la red, ¿no? Efectivamente. La información no deja de estar estructurada
pero nosotros somos los guardianes de esa información, ¿no? Esa información está estructurada dentro de nuestros servidores y, como veremos posteriormente, facilita que se pueda interactuar con ella de un modo más sencillo. Exacto, y luego además somos quienes autorizamos las transacciones dentro de la propia red, ¿no? Que ahora veremos cómo eso se va a desarrollar, o tenemos un poco el modelo en mente de desarrollo. Sí. Y también es verdad que hablar esto en un podcast así, vamos a ir un poco sobrevolando porque no vamos a poder meternos demasiado en profundidad, nos seríamos un podcast de 4 horas, sí. Pero bueno, si no se pueden hacer otros episodios más en concreto sobre cada uno. Lo que no quede claro se puede ir desarrollando. Exacto. Entonces, ya sabemos un poco lo que es la tecnología de registro distribuido, ¿no? Ahora, siguiente concepto que vamos a introducir, el de token. Efectivamente. El token al final no deja de ser una palabra que proviene del derecho anglosajón y, bueno, ni siquiera del derecho, porque es una palabra más antigua, es del protogermánico, del cual deriva posteriormente el lenguaje anglosajón, y no significa más que un símbolo, es una representación de algo. Yo hablaba contigo al principio de los que se llaman token analógicos y no hay mejor token analógico que el libro, o sea, que el folio real, ¿no? Que los libros del registro almacenan los folios reales, que son los tokens analógicos de toda la vida, desde la implantación de la ley hipotecaria, ¿no? Y al final son los que describen la finca que representan, quiénes son sus titulares, las cargas, los gravámenes que pueden tener. Y es curioso porque es un concepto que existe desde la creación del propio registro, ¿no? Claro, a mí me hace mucha gracia eso de token inmobiliario, como si hubiésemos descubierto, no sé, como si la pólvora, ¿no? O sea, vamos a ver, es que una representación sobre algún soporte que forme parte de un registro y que se corresponda con un activo que existe en la realidad, eso de toda la vida, desde 1861, se ha venido a denominar folio registral, ¿no? Claro, también el público tampoco entiende muy bien el concepto, hay que explicarlo, ¿no? Por ahí, ¿no? Para dejar claro ese concepto. O sea, el folio registral es cada uno de los folios que forman parte del registro de la propiedad, tanto de la actualidad, que hoy en día se lleva electrónico, que luego lo hablaremos, como desde siempre. Entonces ahí se empieza, de hecho, con la descripción de la finca, sus datos gráficos, etcétera, y se introduce la titularidad. Y eso genera el archivo que se llama folio registral. Entonces, eso es lo que efectivamente denominamos nosotros token analógico, ¿no? Totalmente. Entonces, a partir de ese concepto, partimos de esa base, avanzamos al token digital, ¿no? El token digital, a día de hoy, se podría considerar que también existe, porque desde la ley de 9 de mayo de 2024 ya se ha producido el avance al registro electrónico, ¿no? A partir de ahí, todos los folios reales, nosotros como registradores estamos haciendo un trabajo que consiste en todo lo que sea analógico, convertirlo en digital para tener los datos estructurados de las fincas registrales que existen en todo el territorio nacional y en el mercantil y en el bienes muebles con sus procedimientos idénticos. Entonces, como la digitalización ya existe. Exacto. O sea, el primer punto que hay que dejar claro es la digitalización ya es real. O sea, desde el año pasado que hemos pasado un registro de papel cero y de absolutamente electrónico, en el que efectivamente el folio registral es completamente electrónico, ya estamos en la fase de digitalización. El otro día leía, para preparar una de estas conferencias, ¿no? Leía que efectivamente decían que la tokenización es un punto más de la digitalización, ¿no? Sí, o sea, es coger la digitalización, la mera digitalización y tokenizarla, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es ¿qué nos va a aportar la tokenización? O frente a este token que ya podríamos llamar digital y que es real, porque es una representación digital de un inmueble que existe en nuestro registro de la propiedad, ¿cuál es el punto o cuál es el cambio que debemos hacer hacia el token inmobiliario del que se habla, ¿no? Efectivamente. Entonces, primer punto, ¿qué aporta un token inmobiliario? Yo voy a dar mi perspectiva, luego tú comentas. La diferencia fundamental es que en lugar de estar en un registro analógico o en el registro digital, está en un registro DLT. ¿Qué ocurre? Que ese concepto de registro DLT se plantea la primera derivada. Si tú a todo registro DLT que incorpore una representación sobre un inmueble le vas a dar la calificación de tokenización inmobiliaria, estás cargándote el principio, si no el esencial, uno de los fundamentales del registro de la propiedad, que es la información única y unívoca. Es decir, solamente puede existir un único registro que dé una única información relativa a un inmueble, porque si no, todos los demás principios de los que nacen se caen, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo quería, antes de decir qué podemos hacer nosotros, quería decir qué se está haciendo ahora.
Bien, sí, bien, me parece bien buen punto de partida. Dice, no, vamos a tokenizar inmuebles, ¿no? Incluso yo creo que si navegas por internet encontrarás artículos que ofrecen participaciones de tokens de inmuebles, ¿no? Efectivamente. Entonces dirás, bueno, pero eso existe o no existe, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es decir qué está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo realmente son determinadas sociedades que son los titulares registrales de la finca, los verdaderos titulares registrales, que deciden tokenizar participaciones que ellos tienen sobre ese inmueble, pero el problema que resulta es que solo puede haber un titular registral tal y como está configurado a día de hoy el sistema, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la sociedad fulanito SL Exacto. es titular registral. ¿Qué ocurre si fulanito SL no paga las nóminas? Que le terminarán embargando. ¿Qué ocurre si tiene algún problema con Hacienda? Que le terminarán embargando. ¿Y qué protección tienen los titulares de ese token? Pues realmente no tienen ninguna. ¿Por qué? Porque a día de hoy no está integrado el sistema dentro del registro de la propiedad, que es lo que nosotros estamos proponiendo que se y luego una cosa muy importante, realmente esta tecnología siempre se ha dicho que viene a eliminar intermediarios. Estás generando más intermediarios para poder utilizar la tecnología. O sea, es evidente que es una solución, si no en fraude de ley, sí que es una solución absurda, incluso para el consumidor no sabe realmente qué está comprando. Y lo más importante... no sabe qué producto está adquiriendo. Exacto, lo más importante de todo, que no estás adquiriendo la propiedad del inmueble, que es a ti lo que te interesa. Claro, ¿no? Pero es que eso yo creo que el que participa en eso no lo sabe. Porque... Bueno, si es que estas empresas tienen un disclaimer que pone, ojo, cuidado, usted no está haciendo, pero lo ponen en pequeño, no sé qué, y eso la persona no lo sabe, ¿no? Entonces, a día de hoy conlleva un alto riesgo pensar que puedes participar en un token, ser titular de él, y que el registro te va a amparar como si fueses un verdadero titular registral. Ese es el verdadero problema, ¿no? Que el registro no te ampara como... O sea, a día de hoy hay una completa disociación entre lo que ofrecen estas empresas, que además, por la propia naturaleza mercantil de la sociedad, se están yendo más hacia mercados, digamos, en el que el tráfico jurídico es más mercantil que civil, que eso es uno de los principales efectos. Y en segundo lugar están dejando de lado el registro, ¿no? Luego también hay una segunda modalidad, que es la emisión de contratos de emisión de deuda para que la propia sociedad adquiera. Al final, todavía peor, o sea, adquieres un derecho personal, ni siquiera una participación sobre la empresa, ¿no? Además que todo esto hay que recordar, en España a día de hoy está prohibido todavía la tokenización de participaciones. Sí se está admitiendo en el mercado de valores a través de lo que se ha venido a denominar el pilot regime, que eso veremos también si hay tiempo de lo que va. Pero, claro, todavía es peor porque estas empresas se van a constituir a terceros estados en los que sí se permite la tokenización de participación. Entonces ya te creas una sociedad en tercer estado para que tú puedas adquirir participaciones tokenizadas de la sociedad que adquiere un inmueble en España y al final Y desamparas totalmente al consumidor porque no sabe... Totalmente. Al pequeño inversor que quiera participar en un token porque considera un activo inmobiliario atractivo, al final termina totalmente desamparado con el sistema. Entonces... Esto, como punto de partida, nosotros lo rechazamos de plano. Bueno, yo por lo menos. De pleno, sí, porque es que no se puede... Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto que nosotros venimos aquí hoy a proponer, ¿no? O que llevamos ya tiempo meditando y cada vez intentamos ir un poco perfeccionando más, ¿no? Nosotros lo que intentamos es plantear un sistema en el que, primero, la tokenización sea real. O sea, nosotros no nos oponemos... la tokenización. Exacto, nosotros no nos oponemos en absoluto a esta tecnología, al revés. Creemos que puede ser muy útil la tecnología. Es decir, el hecho de que tú, un inversor estadounidense en Nueva York, esté comprando a través de tecnología garantizada por el registro de la propiedad español una participación sobre un inmueble en el barrio de Salamanca y que esa transacción tenga cierta celeridad, que nunca va a ser absoluta, como veremos, pero que tenga celeridad y que tenga la garantía detrás del registro, desde luego, eso nos parece un avance impresionante al mercado, que además lo convierte en un mercado muy líquido. Exacto, porque además puede tener muchas utilidades, desde las clásicas cooperativas de vivienda que se utilizaban y se utilizan para construir, pues puede utilizarse a través de tokens, participaciones del inmueble, que después atribuyan a su titular el piso local que resulte de la cooperativa. Se me ocurren muchísimas aplicaciones, inversiones en logística, que pueda dar liquidez a la operación a través de pequeñas financiación. Es que la financiación es clave. ¿Cuántas empresas tienen inmovilizado el 90% de su patrimonio en inmuebles si no son capaces de sacarle garantía, más que yéndote a una figura de hipoteca clásica que te hipoteca en el 50%, el no sé qué? O sea, nosotros estamos hablando de un producto en el que tú tendrías un activo digital que es susceptible de garantía, que también veremos dónde se puede escribir esa garantía, ¿no? Que desde luego en inmuebles defendemos registro de la propiedad sin duda, y en el resto de activos, que también los hay en el bienes muebles,
claro, esa garantía se convertiría en una garantía súper líquida, tanto para el titular, que permite en todo caso obtener financiación, como para el propio banco a los efectos de su ejecución, ¿no? Total. Lo que yo... Es verdad que también hay muchos desafíos en cuanto al tema, ¿no? ¡Hombre! Veo ciertas dificultades, ¿no? Pues combinarlo con los principios hipotecarios de calificación, con determinadas cuestiones como protección del consumidor también, que las hemos comentado. Claro. La celeridad... Al final tiene que haber un equilibrio, como ocurre, siempre también se habla en el derecho mercantil, ¿no? Entre celeridad y seguridad. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre con un inmueble tokenizado? Para mí, un inmueble tokenizado debe tener un régimen jurídico específico. Claro. ¿Por qué? Porque los inmuebles como tales necesitan cierta gestión, ¿no? Y esa gestión, si el inmueble está tokenizado en 1000 partícipes, ¿quién la va a realizar, no? Claro, porque hay que plantearse un poco cuál sería la situación. Estaríamos hablando de que un piso en el barrio de Salamanca, que mucha gente quiere entrar, pero hoy en día, para tú poder acceder a un piso en el barrio de Salamanca, tienes que tener una entrada que te deja fuera del mercado al 99% de la población, que por eso se dice, entre otras cosas, que la tokenización viene a democratizar la inversión. Totalmente. Te encuentras con que de repente, efectivamente, un piso está gobernado por propietarios que son 1000 propietarios. Entonces, claro, efectivamente, te metes en un régimen en el que tú lo que esos propietarios quieren en realidad es obtener la rentabilidad del alquiler, pero claro, tienes que darle una salida, ¿no? Claro, para eso... Cuando hemos comentado siempre, lo que se nos ocurre es acudir a una figura de una comunidad especial, ¿no? Que se estudiaba en los temas, creo que hay un epígrafe específico de comunidades especiales en el tema de comunidades de bienes. Y que yo tengo comunidades especiales en el registro, tengo montes que pertenecen a no sé cuantísimos partícipes. Sí, al final, lo que hablamos siempre, ¿no? Las cosas existen casi desde el derecho romano, ¿no? Estas instituciones, y al final no es más que trasladarlas a la actualidad, ¿no? Y darle una utilidad a determinadas figuras que pueden revertir en mucho beneficio en la comunidad, ¿no? Entonces, desde mi opinión, lo necesario es acudir a un sistema de comunidades especiales en la que pueda existir un administrador en el que decaiga la gestión del activo, ya sea el pago de impuestos, ya sea la gestión de la comunidad con los propietarios y determinadas circunstancias que puedan surgir para que estos 1000 inversores o 1000 partícipes, 1000 titulares no puedan, o sea, puedan sentirse Ese sería un poco, para mi gusto, la conversión natural de las inmobiliarias en este mundo. O sea, en el mundo de los activos digitales, porque, claro, aquí luego hay muchos intereses en juego y te viene el administrador de fincas que no sé qué, la inmobiliaria que no sé cuánto, ¿no? Para mí, o sea, lo primero que hay que decir es que este mercado convierte al mercado inmobiliario en un mercado de muchos más inversores y por lo tanto en un mercado mucho más potente. Y mucho más accesible. Exacto. Entonces, para mí, la transición natural a esta figura que estamos diciendo es la figura de las inmobiliarias o de los administradores de fincas. Sí, quizás los administradores son una figura muy potente porque ya tienen infraestructura para llevar a cabo, ¿no? esa gestión. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento hipotético? Pues tokenización de activos, nombramiento de administrador. Exacto. Y a partir de ahí, pues en la emisión del token, decidir, se emiten 1000 tokens sobre este inmueble, 2000, eso a elección del emisor de los tokens. Exacto. Y a partir de ahí, el tráfico jurídico de tokens con el administrador nombrado, que pueda ser en cierto modo cesado o nombrado con unas reglas especiales para ello. Como si te vas a un contrato de emisión de obligaciones en una SA, es decir, tú tienes que presentar un folleto de lo que el propietario del inmueble tiene que presentar un folleto de lo que va a ser la tokenización o de lo que plantea la tokenización. Como una y total. Dentro de eso tendría que estar en la figura del administrador, ¿no? Vamos a entrar en una cosa que no hemos dicho, que es qué soluciones veníamos aportando quizás desde el registro, que a nosotros no nos convence particularmente, claro. Que es, porque aquí, para integrar esta tecnología hay dos opciones, que es lo que podemos denominar un marco de cooperación, es decir, yo soy una plataforma digital, simplemente digital, sin integrar la red DLT, y la negociación de DLT se produce en plataformas ajenas, o bien produciendo una verdadera integración de la tecnología dentro del registro. Entonces, lo que se está planteando hasta hace nada era el primer modelo, que es yo emito tokens en una plataforma privada y practico una nota marginal advirtiéndole al registro de que yo me encuentro tokenizado y que yo ahora mi transmisión se va a producir en esa cadena digital. Sí, tiene alguna ventaja, como que el que quiera tener información sobre la finca ya sepa que está tokenizada, pero a partir de ahí le veo yo le veo dos problemas fundamentales, que son: nosotros no podemos utilizar la excusa de la tecnología para cargarnos todo lo que hemos construido, que es lo que hemos dicho al principio. Entonces,
tú, como registro, no puedes producir tus efectos de legitimación, fe pública, tanto en un tercero que además es privado. Eso es el principal problema. Y segundo, que tú no puedes excluir a una tecnología frente a otra por el propio principio de neutralidad tecnológica. Es decir, yo no puedo decir ahora está en la plataforma A y no en la plataforma B. Claro, entonces, no existe una prioridad para emitir tokens porque te estarías cargando todo, ¿no? Entonces, yo por lo menos rechazo esta solución. En eso estamos de acuerdo. Porque además creo que generas inseguridad. Exacto, generas inseguridad. Porque al final tú crees que estás amparado en el registro cuando estás en la plataforma, pero a la vez el registro puede seguir practicando sus anotaciones de embargo, sus hipotecas. Entonces al final estás generando una duplicidad, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué planteamos? Por dejar el esquema claro, si no se nos ha entendido. Nosotros planteamos que la red registral esté configurada, una red DLT configurada por todos los registradores de España, en la que serían los nodos validadores de la red, nodos validadores de la transmisión de los tokens y de la información a terceros de los tokens, porque la plataforma sería una plataforma abierta, pero bajo el control del registrador, al igual que ocurre ahora con, evidentemente, para protección de datos, para controlar el interés legítimo y demás, ¿no? Y una cosa muy importante, nuestra plataforma, o sea, aquí hay que hablar de una dualidad de tokens. Nosotros albergaríamos, emitiríamos y transmitiríamos digamos, ¿no? El token que incorpora el derecho real. Claro. Ahora, hay un segundo, porque nosotros no tenemos una función en el mercado de ser un fedatario público en la transmisión. Nosotros somos quienes alojamos los tokens como a día de hoy los folios registrales. La plataforma tercera, que puede ser una plataforma como las que hay a día de hoy funcionando, o bien yo abogo más por la segunda, una plataforma en la que hay una intervención de un fedatario público, por ejemplo un notario, que seguridad también a la exacto, que se vaya a un modelo semejante en los que los notarios son los nodos validadores de la plataforma de negociación, y el token que tú decías siempre, exacto, y el token del que estamos hablando en esa plataforma no es el token inmobiliario, sino el token documental, es decir, el contrato, la posición jurídica contractual de comprador y vendedor, de hipotecante y deudor o de lo que sea, en el negocio. De la manera que tú tienes el título y ese título se presenta automáticamente vía smart contracts o a órdenes autoejecutables al registro, además, exacto, el dinero, pago de impuestos, pago de transacción, etcétera. Es decir, fraude fiscal cero, todo el mundo cobra automáticamente y eso se presenta en el registrador califica la legalidad de la transmisión y una vez que autoriza la operación, autoriza la transmisión interna del token en la red y por lo tanto aparece ese token registrado a nombre del adquirente. Aparece el derecho real sobre el token una vez practicada esa inscripción. Exacto. Por lo tanto, lo primero que defendemos es que en una red DLT de este estilo la inscripción es constitutiva. Por supuesto. Sí, hasta que no llega a practicarse no se viene a no existe verdadera transmisión. Y luego, porque muchas veces me lo planteaban en este modelo. ¿Cuál es el problema que te encuentras? Que, vale, tú tienes el documento, pero no tienes el token. Ya, pero es que yo les rebato de la siguiente manera. Tú cuando vas al registro, el registrador, en el título que tú presentas de compraventa, que es la escritura del notario, te hace lo que se llama la nota de despacho y te dice, esto ha sido objeto de inscripción tal, pero tú no te llevas el folio registral a casa. Obviamente, queda depositado y almacenado en los archivos. Es que eso es un elemento esencial del propio concepto de registro. Claro, total. Porque además luego hay un tema importante. Si nosotros queremos hacer o utilizar los tokens inmobiliarios, esos tokens inmobiliarios no pueden excluirse del principio de responsabilidad patrimonial universal. Yo respondo con todo mi patrimonio, por lo tanto, el hecho de que el token quede alojado en la red registral significa que yo no lo puedo sacar a una cold wallet, llevármelo eso siempre se ha dicho de Bitcoin, claro, ¿no? Que se utiliza para fraude fiscal, para evadir impuestos, para hacer transacciones internacionales en una cold wallet y claro. No, aquí queda almacenado en el registro, que es el garante y el depositario y el custodio del token. Y que además esto se viene aplicando en la ley de mercado de valores en el artículo 12, que la ley de mercado de valores, que lo hemos apuntado antes, permite ya la utilización de red DLT para la transmisión de acciones y de activos, y el artículo 12 te exige establecer un mecanismo que tú le puedas quitar el control del activo para poder hacer un embargo, por ejemplo. Claro. Es que me acuerdo un día hablaba con... Pero aquí no hay que quitarlo, aquí lo tenemos nosotros. Claro, aquí ya lo tienes. Directamente lo tenemos nosotros y la autoridad competente, ya sea administración pública, juzgado, etcétera, nos comunicará a nosotros que tenemos que practicar el asiento que corresponda. Exacto. O sea, es que al final lo que nosotros proponemos es un poco llevar lo que existe a día de hoy al mundo digital. Es decir, es
sin olvidarnos del principio de prioridad, de trato sucesivo, de legitimación, de fe pública, es construir un mundo digital en el que tú llegues a un grado de eficiencia tecnológica muy alto. Accesible y seguro son las palabras Exacto. que a mí, porque al final sí existen los crowdfunding también, se han hecho mucho crowdfunding, como a través de una sociedad siempre. Aquí nos cargamos de plano ese tipo de sociedades instrumentales que no sirven para prácticamente nada, y damos la posibilidad de que directamente se adquiera la propiedad, el derecho real sobre el token, porque en el otro caso los partícipes quedan totalmente desamparados a que un administrador pueda hacer cualquier cosa, porque al final ya sabemos que los administradores tienen muchas facultades. Y luego una cosa muy importante, que esto también genera ciertas dudas. Como el token es una representación de un activo inmobiliario, la naturaleza del token no es una naturaleza mobiliaria, es una naturaleza inmobiliaria. Y hay que se escriba en el registro de propiedad. Efectivamente, esto hay que dejarlo muy claro. Es decir, el hecho de tokenizar algo no lo convierte en un bien mueble relativo a un inmueble, sino que comparte la propia naturaleza del derecho que representa. Efectivamente. Y tampoco lo podemos considerar como un título valor, porque realmente... No lo es. No lo es. Es una participación sobre el valor de la finca, sobre la titularidad, sobre el dominio. Y además, bajo la fe pública del registrador y bajo la responsabilidad del registrador, que esto es una cosa súper importante. Al final, todos los principios hipotecarios se mantienen, transacciones sencillas, calificaciones sencillas y celeridad en el tráfico, de tal manera que pueda efectuarse las transacciones que la sociedad demanda. Exacto. Es decir, que lo que hablábamos antes del señor de Nueva York inversor comprando un inmueble y garantizado por el registro sea real. Claro. Que tú en 15 minutos puedas darle un clic al tal y tengas automáticamente, no automáticamente, sino en 15 minutos, en 10 minutos, registrado a tu nombre ese token, validado y garantizado por la red registral de registradores de España. Es que ese nivel de seguridad, de garantía en el tráfico, no existe en el mundo. O el pequeño inversor que quiera participar en una promoción inmobiliaria pequeña. Bueno, por supuesto. O sea, tiene tantas utilidades esto que al final... El otro día se nos ocurría una, y que desde luego me parece muy buena, que es la de facilitar el acceso a la vivienda. O sea, tú a día de hoy o te compras una vivienda o alquilas. De esta manera tú puedes ir adquiriendo poco a poco los tokens que representan la vivienda, bien sea en acuerdo del propio contrato de arrendamiento, bien sea de alguna otra manera, y tú vas haciendo poco a poco los tokens sobre tu vivienda y acabas teniendo tu vivienda, ¿no? Puede también fue una buena utilidad. Y luego, o por ejemplo, los activos inmovilizados de la Sareb, por ejemplo, gracias a la tokenización se convertirían en activos mucho más líquidos. El pequeño inversor que quiera obtener una renta garantizada sobre un inmueble, es titular del inmueble, percibirá la participación correspondiente a la renta de los tokens que ostente. O sea, exacto. En fin. Bueno, desde luego las probabilidades... nosotros, ¿no? O sea, creo que ha quedado suficientemente claro. Tiene muchísima utilidad y lo que pretendemos al final no es más que integrar la tecnología dentro del registro de la propiedad para que esa tecnología goce de la seguridad que aporta el registro. Exacto. Ese sería, yo creo, un poco el ese es el resumen. Y que, muy importante, nosotros en ningún caso nos oponemos, al revés, somos grandes defensores de esta tecnología, pero lo que tampoco podemos, yo por lo menos que esto lo he debatido largo y tendido, lo que no podemos es utilizar la tecnología para cargarnos lo que hay. No, claro, algo que lleva funcionando más de 150 años. Y hay que sacar pecho el registro de la propiedad español, o sea, el sistema registral español, si no es el mejor del mundo, que yo creo que sí, es el top 2, o sea... Sí, lo alaban continuamente los inversores internacionales, ¿no? Exacto. Cuando llegan y dicen, que solo tengo que pagar una vez por una transacción y ya me garantizas de por vida la propiedad. Es una cosa... Porque además, efectos hablemos de lo que hay en el mundo anglosajón, que es yo pago mi seguro anual, o sea, como si pagas el seguro de coche. Y si no es la titularidad, ya sabes que no te mantienen la propiedad, te reembolsará la indemnización correspondiente, pero la propiedad no la conservan, ¿no? Y bueno, ya ni hablemos de cargas ocultas, tal, o sea, todo eso con lo que viene a acabar la ley de 1861, ¿no? De la ley hipotecaria, es que, o sea, es otro mundo, ¿no? O sea, entonces, yo creo que podemos pasar ya al mercantil, pasamos dejando esta idea clara, ¿no? O sea, utilizar lo mejor de los dos mundos, diríamos. Totalmente. Vale, y ahora... ¿Y qué pasa con los otros dos registros, ¿no? Hemos visto que la tokenización inmobiliaria aporta muchas ventajas. Vamos a entrar ahora en el mercantil, que siempre es un tema que nos gusta, ¿no? Volvemos a recordar, nosotros también somos registradores mercantiles, aunque no ejerzamos como registradores mercantiles, ¿no? Pero si Dios quiere algún día llegaremos a mí el mercantil siempre ha sido algo que me ha gustado mucho y de hecho ahora estamos escribiendo el artículo para una revista sobre la inscripción de participaciones sociales en el registro mercantil. Exacto.
que bueno, ha tenido unos vaivenes legislativos desde los años 50, donde sí se inscribían, después con posterioridad se pretendió, ¿no?, que las participaciones se inscribiesen en el bienes muebles por la naturaleza que tenían, y al final, entre una cosa y la otra, la casa sin barrer, ¿no? Efectivamente. Ni se inscriben en el mercantil ni se inscriben en el bienes muebles, para sorpresa de muchos operadores jurídicos que acuden al registro mercantil a solicitar que se embarguen determinadas participaciones, y no se deniega porque no es materia inscribible a día de hoy, y lo mismo ocurre en el bienes muebles, tampoco nadie sabe dónde está, ¿no? Entonces, al final, para mí, es una oportunidad muy buena para aprovechar la tecnología que tenemos a disposición a día de hoy y facilitar la inscripción de las participaciones sociales en el registro mercantil a través de la tokenización de las mismas, ¿no? Exacto. O sea, yo aquí lo que veo en el mundo de las participaciones es que nadie se puede explicar que esto no sea objeto de inscripción. Es decir, yo personalmente, cuando empecé a estudiar el derecho mercantil en la carrera y luego avanzado en la oposición, me sorprendía mucho de que no se inscribieran las participaciones, porque al final el registro... O sea, una de las principales cosas que te dicen es, no, es que eso queda en un ámbito interno de la sociedad. Eso es correcto y no es correcto, porque tengamos en cuenta una cosa. Las participaciones, o sea, la figura del socio, que es lo que te da la participación social, ¿no? Ese socio muchas veces responde directamente frente a los terceros, eliminando la pantalla de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque no se han hecho las aportaciones correctamente a la sociedad, porque haya habido fraude en la devolución de aportaciones, porque haya habido reducciones de capital mal hechas. En todos esos casos hay una responsabilidad, de tal manera que el tercero pueda dirigirse directamente contra el socio para exigir responsabilidad, porque es una responsabilidad además solidaria. El levantamiento del velo, ¿no? Exacto. Entonces, es inexplicable desde nuestro punto de vista que no se inscriban. Ahora bien, la única solución que yo veo, aparte de que aquí sí que es verdad que hay intereses que igual no se nos escapan, pero hay una cosa que yo creo que era el tema práctico. O sea, convertir la inscripción obligatoria de participaciones quizás generaba un retraso en el tráfico. Entonces, es que es el momento perfecto, revisando con la tecnología que te da la celeridad, la posibilidad de darle cabida a estas participaciones, ¿no? Totalmente. Como hablamos en el artículo, ¿no? Justo la ley de digitalización de los registros de año pasado aporta una posibilidad muy buena, porque antiguamente hay un artículo muy bueno de García Valdecasas que hablaba sobre este tema y destacaba la imposibilidad práctica porque no había una verdadera interconexión entre el registro de bienes muebles y el registro mercantil, ¿no? Claro. A día de hoy, con todos los avances tecnológicos que ya han sido implementados, o sea, eso tengamos en cuenta que ya está y ya está funcionando. A día de hoy la interconexión no puede suponer ningún problema para que funcione una comunicación interna entre el registro de mercantil y de bienes muebles. Y más en un modelo como el que hemos planteado para la tokenización inmobiliaria. Imagínate, es que en ese sistema la interconexión es automática. Sí, ¿no? Bueno, es que de hecho muchas veces son los compañeros ejercemos de mercantil y bienes muebles el mismo compañero, ¿no? Entonces, al final tiene que haber una simbiosis total. Exacto. Entonces, lo primero es ver aquí el modelo a nivel de qué registro consideramos correcto para la inscripción y luego el modelo que sería la tecnología, ¿no? Lo primero es, en el mundo de la inscripción de participaciones hay 3 modelos, que son un primer modelo, inscripción directamente en el registro mercantil. Sí. Un segundo modelo que observa el aspecto exclusivamente económico de la participación y por lo tanto dice, no, es que no debe ir al mercantil, sino que debe ir al bienes muebles. Y un tercer modelo, que es el que nosotros defendemos, que es un modelo coordinado. Es en el registro de personas, que es el registro mercantil, se hace constar la cualidad de socio. Correcto. Y en el registro de bienes muebles se hace constar el gravamen sobre el valor económico de la participación. Claro, aquí volvemos otra vez a las facilidades que esto le aportaría al titular de una participación social, ¿no? Pignoración, lo que conlleva obtener financiación. Al final, todas estas herramientas, volvemos a la misma palabra, lo que aportan son soluciones, liquidez, facilidades para que el que tenga un activo que no sabe qué hacer con él o que no tiene liquidez, pues pueda darle una salida, una solución, ¿no? Y la verdad que yo... Que esa es otra. Tú puedes tener participaciones sobre una sociedad, una SL, que no puedas sacarle el rendimiento que tienes cuando tienen un valor enorme. Porque imagínate que estás participando en una sociedad de mucho capital. Al final, eso tiene un valor económico importante. Sí que es verdad. Y además una cosa, no nos estamos inventando nada. O sea, la ley de sociedades de capital permite el gravamen sobre las participaciones. Claro, el tema es darle publicidad, darle efectivamente. O sea, ¿de qué te sirve generar un sistema de garantías bueno utilizando un poco el modelo del registro de la propiedad
si no te vale como publicidad a la vez. Porque recordemos, lo que hay a día de hoy es que las participaciones, o sea, tú frente a la sociedad eres socio porque tú constas en un libro, registro de socios, cuya llevanza corresponde al administrador. Volvemos a los elementos externos del registro. Claro, ¿no? Entonces, tú estás en un libro privado de la sociedad, en la que tú constas como socio, constan todos los gravámenes sobre la misma. Y todo depende de que el administrador tenga bien dar información, no darla, practicar el embargo y tal. O sea, es un modelo en el que tú estás legitimando una plataforma externa, externa que va a dar... parecido al otro caso, pero claro, es un sistema más analógico, más de toda la vida, pero que realmente la llevanza por parte del registro conllevaría que la calificación sea más rigurosa y que sea más completa, ¿no? Y luego una cosa importante, en las participaciones que son las SL, el principio general es de sociedad cerrada, es decir, la transmisión sí que tiene que ser calificada, o sea, claro. Ojo, la transmisión está sometida a muchas limitaciones que pueden ser legales o estatutarias, por lo tanto sí que hay un trabajo de análisis jurídico. Eso no cambiaría en ningún caso, o sea, no proponemos el cambio del régimen de la naturaleza de la participación social. En absoluto, pero sí que proponemos que la calificación de la transmisión la hagamos nosotros. Y tenemos más elementos para calificar gracias a ese sistema. Efectivamente. Y luego también el tema de la tecnología, cómo puede hacer su función aquí la tecnología, ¿no? También hay dos sistemas que podríamos hablar, ¿no? El primero, que sería el más sencillo a nivel tecnológico, es coger ese libro de registro de socios, y convertirlo en una red DLT y asociarlo al folio real, cuya llevanza ya le correspondería al registrador mercantil. Que ya conlleva un primer paso tecnológico, que es el integrarlo dentro del registro mediante la red DLT. Exacto, entonces tendríamos lo mismo, una red DLT que soporte el libro registro, las transmisiones de las participaciones se hacen constar en esa red y ya tendríamos, en cierto modo, un control registral, ¿no? Eso sería lo que podemos decir la punta de lanza, ¿no? en este mundo. Ahora, nosotros planteamos más a futuro un sistema más perfeccionado, ¿no? Sobre todo que no choque contra nada. Y nosotros lo que volvemos a plantear es, muy bien, pero lo que nos interesa de verdad no es inscribir el libro de registro de socios, porque al final el libro de registro de socios yo lo considero como un registro privado que ahora existe. Entonces es absurdo plantear un registro privado dentro de un registro público. En el artículo 104 dice, la sociedad solo reputará socio a quien se haya inscrito en el libro. O sea, entonces al final es un registro privado que lleva a la sociedad. Entonces, nosotros no defendemos integrar un registro privado en un registro público. Nosotros lo que defendemos una vez más es la fusión o la desaparición de ese registro privado e integrarlo en un registro público. Asunción por nuestra parte, porque somos el operador jurídico al que le corresponde. Entonces nosotros defenderíamos las participaciones tokenizadas bajo la red de nodo registral. Esas participaciones tokenizadas solamente en el mercantil servirían para hacer constar la cualidad de socio. Es decir, en el mercantil es transmisión de calidad de socio y fuera, y ese mismo modelo extrapolarlo al bienes muebles, permitiendo el gravamen sobre esa participación y un sistema de coordinación muy semejante al que se produce hoy en día entre el mercantil y propiedad, que es, yo planteo la inscripción de la titularidad en el mercantil, si luego hay un gravamen sobre el valor económico de la participación, se hace constar en el registro de bienes muebles, previa inscripción siempre en el mercantil, y una vez que yo haga constar ese gravamen en el bienes muebles, traslado la información de la práctica de la inscripción al mercantil para que se haga constar por nota marginal, ¿no? Ese sería el mismo sistema que es el artículo 383 del reglamento hipotecario aplicado al bienes muebles, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que a día de hoy esa intercomunicación puede ser casi automática. Exacto, instantánea, ¿no? Mediante la consulta interna por parte del compañero de turno, lo puede mirar y lo puede consultar, ¿no? Entonces al final eso te da una agilidad en el tráfico que es necesaria y que se dispone de ella. Y luego, una cosa muy importante, solventas el problema de construcción jurídica que mucha gente lo achaca, que es no utilizas un registro de personas para hacer constar gravámenes y no utilizas un registro de gravámenes para hacer constar personas. Cada uno va en su registro correspondiente con un sistema de coordinación. Igual que a día de hoy la titularidad de la propiedad de un inmueble se hace constar en el de la propiedad y no en el mercantil, pero la fusión de la sociedad o la absorción o lo que sea se hace constar en el mercantil. Sí, bueno, otro ejemplo también es el de la hipoteca mobiliaria, ¿no? El de la hipoteca mobiliaria sobre un establecimiento en el que haya un inmueble y el sistema de interconexión y comunicación entre el registro de bienes muebles en este caso y el registro de la propiedad, ¿no? Es un sistema también parecido al que estábamos comentando, ¿no? Y en realidad lo único que necesitaríamos es
ya tenemos la coordinación exactamente entre bienes muebles y propiedad, ya tenemos entre mercantil y propiedad, lo único que necesitaríamos es entre mercantil y bienes muebles a través de este sistema de las participaciones, ¿no? Sí, yo creo que es perfectamente viable, ¿no? O sea, y luego también, que no lo hemos hablado, al final, como este sistema de la falta de inscripción de las participaciones genera el hecho de que tampoco puedes dejar todo a la apariencia de la sociedad, se ha establecido lo que se llama el RETIR, ¿no? El registro de titularidades reales, que viene a intentar un poco solventar el problema, porque te exige la constatación del titular real, pero al final no lo solventa, porque la titularidad es por declaración. Sí. Hay dos titularidades reales, ¿no? Por control y por titularidad, digamos, de la sociedad, ¿no? Entonces, si ninguno de los socios tendrá menos del 25%, o sea, claro. Lo voy a decir bien. Hay dos titularidades, dos titularidades reales, por control o por titularidad. Y dentro de la de titularidad, claro, ¿qué ocurre? Que si ningún socio tiene más del 25%, pues ya difícilmente se va a saber quién es, ¿no? Exacto. Ya hay que acudir a la titularidad por control, que será el administrador, etcétera. Exacto. Pero que al final eso se utiliza, y yo he visto también podcasts sobre este tema, se utiliza para que no se sepa quién es el verdadero titular, ¿no? Hombre, dice, claro. Yo tengo 4 sociedades, de esas 4 sociedades, o 5 sociedades si se prefiere, cada una de ellas ostenta el 20%, con lo cual ya no hay ningún titular por titularidad real, digamos, y después nos vamos a por control, y por control al final es un administrador de una sociedad. Exacto. Que está, vete a saber dónde, etcétera. Entonces al final eso se utiliza por operadores jurídicos para blindarse, y yo creo que al final pues... En definitiva, no es justificable que un registro mercantil que viene a dar seguridad en el tráfico no tenga la constancia de las participaciones, por lo menos para quien tenga interés legítimo en su consulta, porque nosotros tampoco defendemos que esto se convierta en que cualquiera pueda saber cualquiera de cualquiera, ¿no? O sea, oiga, usted tiene un interés en consulta, mire, soy Hacienda, soy tal, o quiero comprar unas participaciones, o quiero negociar con esta sociedad. O tener financiación y para el propio financiador, ¿no? Para el propio banco, el hecho de que esa participación esté inscrita. Exacto. O sea, yo creo que mayor seguridad que... Entonces, al final, una vez más, todo el mercado gana. O sea, es aportar seguridad al mercado. Y que recordemos que la propia ley del 53 ya preveía la inscripción. O sea, que al final esto yo creo que ha sido un poco la falta de coordinación de legislativa o un descuido del legislador que se ha ido alargando en el tiempo, pero que al final originariamente siempre ha sido la intención. Exacto. ¿No? Bueno, y ya por zanjar, vamos a irnos al registro de bienes muebles, que hemos apuntado un poco, ¿no? Sobre él. Mi idea sobre el bienes muebles en relación con la tecnología es una idea muy positiva. O sea, soy bastante optimista con el bienes muebles. ¿Por qué? Porque en el mundo de los activos digitales ya en general, porque hemos estado hablando bastante sobre tokenización inmobiliaria, pero recordemos, eso probablemente sea lo residual en el mundo de los activos digitales. En el mundo de los activos digitales tienes miles de tipos de tokens fungibles, no fungibles, tokens con una realidad, sin realidad, etcétera, ¿no? Y todo eso, a día de hoy, al no existir una construcción jurídica o un registro jurídico que sirva de base a la publicidad de las garantías sobre esos activos, el problema que nos estamos encontrando, yo tuve la ocasión de comentar unos principios de una institución que se llama UNIDROIT, que en materia mercantil es de lo más importante del mundo, en la que hacían referencia al sistema de garantías sobre activos en que se basaba todo en el control del activo, es decir, en lo que podríamos llamar, ¿no?, la posesión. Sí, ellos dicen que es de otra manera, en el sentido de que, bueno, es el acceso al activo, ¿no?, a través de las claves, pero en realidad no deja de ser la posesión en el sentido ordinario, ¿no? Y al final, yo creo que eso es un error, porque la prenda sin desplazamiento o las garantías que no requieren desplazamiento son un avance frente a las garantías con desplazamiento, porque te conservan el valor en la persona que o sea, tú puedes seguir utilizándolo. Pensemos en una obra de arte, ¿no? Efectivamente. Entonces, no podemos olvidar que en el mundo de los activos no podemos abandonar todos esos avances que ha habido en materia de garantías utilizando nuevamente la tecnología. No, oiga, vamos a intentar estos modelos de garantía que se basan en sistemas de publicidad, darles una salida. ¿A través de qué? A través del registro de bienes muebles. Sí. Hace poco también estaba leyendo un libro que me viene justo ahora a la mente sobre materias primas. Y la verdad que, por ejemplo, para el tráfico de materias primas, imagínate el coste que supone el desplazamiento de petróleo, de minerales. Eso, tokenizar el valor de ese activo
y tenerlo... Hombre. O sea, para mí eso también le aporta mucha de hecho, eso es uno de los puntos en los que ya los activos digitales tienen más fuerza. Claro, son los resguardos de depósito, de los típicos que se estudian alrededor del desplazamiento de 1954 Exacto. avanzada al mundo tecnológico actual, ¿no? Y luego, una cosa importante también, en el mundo de los activos, al olvidarse de esos sistemas de garantía basados en publicidad, estamos permitiendo que el control del activo quede en manos del acreedor, que pueda ejecutarlo contra los intereses del deudor, y al final, una vez más, el consumidor queda completamente desamparado. Entonces, ir a modelos de garantía te va a dar mucha más solidez a la garantía y además te va a dar la certeza de que no va a haber un perjuicio para el deudor en caso de ejecución. Sí. Desde luego, en el ámbito del bien inmueble tiene tantas aplicaciones, ¿no? Claro, es que son infinitas. Al final tiene que ser un poco como una regulación genérica, claro, para que al final siempre la sociedad va por delante, ¿no? Del derecho, ¿no? El derecho se va adaptando a las necesidades de la sociedad. Pero es importante trasladar, o por lo menos yo intento trasladar el mensaje de que, ojo, nosotros tenemos una institución que es el Registro de Bienes Muebles, que tiene perfecta cabida en el ámbito de los activos digitales. Y a través del modelo, una vez más, del modelo que planteamos de una DLT integrada dentro del registro, y que tanto para la emisión de los propios activos dentro del registro de bienes muebles, a la par que vimos antes con los tokens inmobiliarios, como para la construcción de garantías sobre activos digitales en otras plataformas, en los dos casos tiene una aplicación importantísima. Sí, es que al final el bien inmueble, como tiene un contenido tan amplio y abarca tanto, pues al final es que tendrá aplicaciones que ahora mismo no estamos ni imaginando, seguro. Exacto. Y todas esas pueden gozar de la protección que la inscripción de tanto la titularidad como de la garantía puede dar. Y no olvidemos que hoy en día los bienes muebles ya no son lo que eran en el ámbito del derecho romano, ¿no? Cuando surgió la clasificación, que se decía que los bienes muebles eran poco más que... Sí, ¿no? Que tienen menos valor que los... Siempre tendrán menos valor que los inmuebles, pues y son hoy en día es completamente al revés. Pensemos que un bien mueble a día de hoy es una flota de aviones de Iberia. Totalmente. O sea, estamos hablando de eso. Sí. O lo que tú dices, una reserva de no sé cuántas toneladas de petróleo que tengo no sé dónde. Sí, es que tiene tanto, o sea, abarca tanto, ¿no? Incluso... Exacto. Sí, o sea, son cosas que uno va imaginando, ¿no? Y, pero es muy importante, claro. Muy importante, yo creo, dejar clara la idea de que tenemos una institución que quizás a día de hoy está... Joyas, por ejemplo, también, que puedan tener valor histórico, ¿no? El tokenizarla y el saber que está ahí con toda su descripción, su circunstancias, si queremos establecer una garantía sobre ella, acudir a una prenda sin desplazamiento de ese bien mediante el token. O sea, son tantas posibilidades, ¿no? Las clásicas casas de empeño, ¿no? Llevadas a la actualidad, pero además, ¿qué se decía siempre en las casas de empeño? No, los intereses, leoninos, tal. Pues ahí estamos nosotros para velar por el consumidor de nuevo. Efectivamente. ¿no? O sea, al final, desde luego el bienes muebles, para mi gusto, tiene un futuro prometedor, sin duda. Desde luego. Pero creo que ni siquiera nos lo imaginamos, creo yo. No, desde luego. La cantidad de posibilidades, ¿no? Totalmente. Que puede llegar a tener. Y que desde luego creo que tenemos que combatir, no ya como registradores, que desde luego, sino también como sociedad, el concepto de que la garantía pasa a ser el control, porque eso yo creo que es lo que acaba con la idea de una garantía sólida, que es la que estamos dando hoy en día. Sí, además la evolución de las garantías y de los derechos reales en el ámbito histórico ha sido siempre avanzar, ¿no? Efectivamente. A la no necesariedad del traspaso del activo, ¿no? Porque otorga financiación, los costes son menores, ¿no? Porque, oye, pensemos en los costes de eso, pues ya no traspasar toneladas de petróleo, pero el conservar una joya y la responsabilidad de que supone el conservarla, etcétera, o sea, el riesgo lo tiene el otro, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, no se traspasa el riesgo tampoco. Entonces, al final, desde luego yo pienso que es un paso atrás volver a la garantía sobre el control, ¿no? O sea, y una vez más, no se puede utilizar la tecnología para cargarse años de construcción. Estamos hablando de la prenda sin desplazamiento del año 54. Exacto. Tiene todo lo contrario. La tecnología tiene que fortalecer, porque desde el punto de vista jurídico está claro que el sistema idóneo es el actual. O sea, desde el punto de vista de la garantía, no hay duda. Entonces lo que tenemos que nosotros hacer es utilizar esa tecnología para fortalecer esos principios. Exacto. Y ya un poco por zanjar, siempre me gusta transmitir una idea, que es, el mercado está demandando la posición jurídica del registrador en el mundo de activos digitales. Eso es evidente. Necesitan un garante del mercado, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros como registradores tenemos que tirar hacia entender efectivamente esa posición de fuerza dentro del mercado
ocupar el lugar que nos tiene reservado el mercado y que es nuestro lugar natural, y no tenerle miedo a la nueva tecnología. Supuesto, hay que asumirlo y hay que integrarlo dentro de los principios hipotecarios de la legislación, que al final la ley está por encima, ¿no? O sea, tiene que encorsetarse dentro de la ley, y entonces al final, para nosotros, la utilización de la tecnología siempre tiene que... O sea, la ventaja de que la utilicemos nosotros es que la encajaremos dentro de la ley, porque si no, al final los tecnólogos harán lo que quieran, como quieran. Y al final será un caos. Claro, será un caos. Y que no hay que tenerle miedo a ese debate. Yo creo que al final nosotros, estas construcciones han sido comidas nuestras y charlas y tal, y ideas que hemos ido teniendo, y que algunas serán mejores, otras peores, otras serán erróneas, pero que al final nosotros lo único que queremos es eso, avanzar y construir, y estamos totalmente abiertos a quien quiera trabajar con nosotros, ¿no? En este tema, y construir un futuro de los activos digitales dentro de los registros. Exacto. Yo no podría haber acabado mejor este podcast. Bueno. Te agradezco mucho la visita, espero tenerte por aquí habitualmente. Sabes que tenemos otros temas que sean más sencillos también, ¿no? O bueno, estos mismos un poco más. O sea, si esto además va cambiando día a día. Sí. Así que nada, muchísimas gracias por tenerte aquí, espero que hayas disfrutado. Sí, desde luego, nada, con ganas de repetir, hay que preparar otro tema. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, esperemos que sea un capítulo más próximo que lo que hemos tardado en sacar este tercero, pero bueno, espero que os haya gustado y nada, os leemos en los comentarios. Muy bien, muchas gracias, hasta luego.